Para mí es un gusto, soy Kalinka Velasco Zárate, la coordinadora del programa en Maestría en Lengua, Literatura y Traducción, un programa de nueva creación en la Facultad de Idiomas, adscrito al PNPC del CONACYT. Y pues este semestre que iniciamos, hoy la primera sesión de 5, una serie de 5, en donde el seminario que organiza la doctora Marisol Luna Chávez y también la doctora Alba Vázquez Miranda, que desafortunadamente no nos puede acompañar ahorita por un problema de salud, han organizado, ¿verdad?, con el apoyo de colegas investigadores, estudiantes de posgrado, creadores literarios, artistas locales, pues una serie de pláticas formativas en torno a temas relacionados con la literatura y su relación con otras disciplinas, ¿no? El programa de la maestría es un programa profesionalizante, interdisciplinario, y pues abona la serie de sesiones a las temáticas que desarrollan en la línea de generación e investigación en literatura y otras disciplinas, como el nombre del seminario lo dice. Nos acompañan, además de la doctora Marisol Luna, el director de la Facultad de Idiomas, el maestro Rolando Fernando Martínez Sánchez, y la coordinadora de posgrado de la Facultad de Idiomas, la maestra Flor de María Ordóñez Vilches, a quien les agradezco mucho su presencia. Y bueno, ellos van a hacer la apertura de este seminario y recordándoles a todos que pueden participar en el chat. Al final de las sesiones van a tener un link para registrar su asistencia, eso es muy importante. Y pues bienvenidos todos. La doctora Marisol Luna moderará, pero cedo la palabra para que se realice la apertura del seminario. Bienvenidos. Bien, pues antes que nada, muy buenas tardes a todos, a todas. Me da mucho gusto estar inaugurando este encuentro, esta primera sesión de las 5 sesiones. Y antes que nada, agradecerle a la doctora Kalinka como coordinadora de esta maestría ante CONACYT. Doctora Kalinka, muchísimas gracias por llevar todos estos temas. Entendemos que es bastante trabajo, sin embargo, se está haciendo. Y bueno, hemos regresado en Oaxaca a clases presenciales. Hemos dejado la virtualidad, pero no de todo, ¿no? Y esta es una muestra de que seguimos trabajando de forma virtual. Y las situaciones se van a dar, ¿no? Vimos ahorita esta situación técnica. Regresar a las aulas, también vimos ahí algunas situaciones técnicas en las aulas, como goteras, ¿no? Después de casi 3 años que nos utilizaron, ¿no? Encontramos goteras, encontramos ahí ciertas cuestiones. Entonces, en lo técnico también, así que no se preocupen, pues esta cuestión de la tecnología también a veces rebasa nuestros alcances. Doctora Marisol, muchísimas gracias, y también gracias a la doctora Alba, que no se encuentra, esta enfermita, pero gracias por preparar esta primera sesión y por moderar también, doctora, esta sesión. La Facultad de Idiomas se siente muy, muy contenta con todo este tipo de actividades, sobre todo porque pues abonan, ¿no? a esta maestría, o a las 2 maestrías que tenemos de CONACYT. Y bueno, se ha hecho bastante trabajo y les agradezco, ¿no? Es de forma pública todo ese trabajo que se ha hecho. Y bien, pues también los vínculos que son muy importantes. Agradecemos pues tanto al profesor Efrén Ortiz como al profesor Gerardo Altamirano de la UB y de la UAM por estar presentes con nosotros esta tarde. Creo que va a ser una charla, una plática, vamos a escuchar algo muy interesante. Tenemos bastante vínculo con la UB, pero nunca habíamos escuchado al profesor Efrén. Y pues también es la primera vez que vamos a escuchar al profesor Gerardo Altamirano. Estoy seguro que estas 2 pláticas sobre la literatura pues nos van a enriquecer. Y agradecerle a todo el público que se encuentra aquí presente, también muchísimas gracias, y a la maestra Flor también como coordinadora de los posgrados de la Facultad de Idiomas. Pues enhorabuena, buenas tardes y adelante. ¿Dónde está tú?
Gracias, maestro Fernando. Me gustaría mucho que Flor nos dirigiera unas palabras porque ella siempre nos auxilia en momentos de desesperación. Gracias, doctora Marisol. Pues muy contentos ahora de estar aquí. El maestro Fernando, ya empezamos las clases presenciales, ahorita dejamos a un grupo para venir. Gracias. Pues felicidades, doctora Marisol, doctora Alba, que está enfermita, bien mencionaban, por haber organizado pues este seminario, ¿verdad? Que les tocó a ustedes en esta ocasión ser las organizadoras de todo este bloque que se está haciendo y pues que hoy inicia. Muchas gracias y pues felicidades ahora que llega el maestro Efrén, el doctor Efrén y también el doctor Gerardo Altamirano, pues bienvenidos y pues aquí estamos. Gracias, doctora Kalinka, también, porque cada quien tiene una área, ¿verdad? Ahorita le tocó a ella estar de este lado, pero bueno, toda la organización se la llevaron la doctora Marisol y la doctora Alba. Pues muchas gracias por esta súper organización y estamos aquí pues iniciando la primera de varias sesiones, que es el análisis de la imagen plástica en la literatura. Éxito a quienes van a presentar y gracias a quienes están asistiendo el día de hoy a este seminario. Felicidades a todos y a todas. Bienvenidos. Muchas gracias, maestra Flor, y muchas gracias, maestro Fernando, por la presentación. Bueno, yo quiero comentar que, en efecto, la organización del seminario que va a ser desde hoy hasta el mes de enero, fue responsabilidad mía y de la doctora Alba, y salió principalmente porque nosotros en la maestría tenemos una línea de investigación dedicada que se llama justamente así, literatura y otras disciplinas, que salió de la elaboración del proyecto de la maestría hace un par de años o hace un tiempo cuando se arrancó, y entonces queríamos ahí darle cabida a estas investigaciones que dialogan entre la literatura y otras artes u otras disciplinas, con la finalidad de que quizás podríamos después integrar a algunos otros colegas que hablaran desde otros puntos de vista sobre la literatura y enriquecer pues el diálogo, ¿no? Académico. Entonces, pues por eso fue que lo bautizamos así al seminario, como Seminario de Literatura y otras disciplinas, y bueno, ya después, lo de menos fue contactar a la gente y organizar, porque pues con los años que llevo dedicada al análisis de la imagen visual, y con los años y la pasión que Alba tiene por el tema también, pues eso fue lo fácil. Lo difícil fue las cosas técnicas, como siempre nos pasa, pero afortunadamente también va un agradecimiento para la gente de las cosas técnicas, como Cristi, o como el maestro Ernesto, o como todo el personal de la Facultad de Idiomas, que siempre están prestos y listos para ayudarnos en nuestras vicisitudes técnicas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me da, bueno, también quiero agradecer, quiero señalar que este es un seminario integrado por especialistas, pero también por estudiantes, también por egresados, también por ilustradores, por gente que no necesariamente, o sea, que puede ser una productora, pues, de elementos visuales, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de gente, gran cantidad de perspectivas, y entonces pues yo creo que se va a poner muy bueno este seminario y que vamos a lograr cosas muy interesantes. También pues en nombre de la doctora Alba y el mío les damos las gracias por su asistencia, porque realmente el trabajo que hizo la doctora Alba fue muy impactante a nivel de temas burocráticos, y entonces pues eso se agradece siempre, porque son bueno, ahora que en la mañana que me dijo que se enfermó, se me pusieron los pelos de punta y
en un estrés extremo. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho a los que nos acompañan, caras nuevas, nombres nuevos y gente, otros conocidos que ya nos han acompañado, alumnos, exalumnos. Y bueno, entonces voy a dar inicio para que comencemos ya nuestra primera presentación. Quiero decirles que el profesor Gerardo y Efrén no son nuevos en la UAPO, ya son nuestros clientes frecuentes, ya estuvieron en Oaxaca y ya estuvieron con nosotros en Humanidades. El doctor Gerardo fue el primer invitado que tuvimos en Humanidades, que fascinó a los estudiantes y que estuvieron muy contentos con él. Que dimos un curso de literatura artúrica, literatura medieval, literatura muy bonito. Una cosa muy fabulosa. Y el doctor Efrén también ya estuvo con nosotros en años, creo que un poquito más recientes. Ya perdí la cuenta por la pandemia, pero sí ya estuvo, bueno, estuvo justo un poco antes de que la pandemia comenzara y también, pues nos trajo cosas muy interesantes y muy bonitas. Entonces también lo recordamos con mucho cariño y entonces pues ya, o sea, ya son muy conocidos por estas tierras. Entonces, bueno, voy a comenzar voy a leer la reseña curricular del doctor Efrén para ya darle la palabra, ¿no? Bueno, el doctor Efrén Domínguez es licenciado en Letras Españolas y maestro en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana. Es doctor en Humanidades con especialidad en Literatura, Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa. Es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias y docente en la licenciatura y los posgrados en Literatura de la Universidad Veracruzana. Ha sido profesor invitado en las universidades de Montpellier, Nantes y Burdeos, así como en las autónomas de Chiapas, Metropolitana de Querétaro y Zacatecas. Ha publicado una docena de libros dedicados a la poesía y a la narrativa mexicanas de los siglos XIX y XX y a la crítica de arte, entre los que destacan Las paradojas del romanticismo, publicado por la UAM en el 2008, Memorias de un artista apasionado, Johann Moritz Rugendas y JBL, Una vida entre cimas y abismos, en Bogotá, en la editorial Luna Libros, en el 2013 y en el 2021. Entonces le doy la palabra al doctor Efrén, por favor, que nos va a presentar la conferencia José Juan Tablada y Francisco Toledo, Una estética de la fealdad. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias a todos por esta cálida recepción. Quisiera comenzar brevemente agradeciendo la deferencia por permitirme abrir las sesiones de este seminario y pensando justamente en el interés que pudiera suscitar en sus estudiantes y en sus profesores. El tema de la metáfora, he escogido no solamente a un poeta plástico, porque además es un poeta que dibuja, que es pintor. He escogido también la figura de Francisco Toledo, que es un personajazo en Oaxaca, y que justamente en consonancia con este seminario me parece que está cumpliendo 3 años de desaparición física, y por eso esta lectura quisiera hacer un homenaje para esta gran figura, no solamente de Oaxaca, sino también del país. Me propongo en este trabajo elucidar el concepto y el comportamiento de la metáfora a partir del análisis de 3 poemas de José Juan Tablada y de varios cuadros de Francisco Toledo, con la finalidad de examinar a la luz del esquema analítico propuesto por Paul Ricoeur, especialmente en la metáfora viva de 1984, un zoomorfismo usual no solo en la lengua de la vida cotidiana, sino también en el arte y la cultura,
Elizabeth, si podemos ver la segunda diapositiva, aquí está la síntesis de mis intenciones. Pretendo esclarecer específicamente la paradoja que suscita su descripción como ser intrínsecamente feo, abyecto, presente en expresiones comparativas del tipo tan feo como un sapo, y su presencia en obras de arte, donde este rasgo se desplaza o al menos se suspende para dar paso a derivaciones que van a resultarles inusitadas. Si podemos ver entonces la segunda diapositiva, la fealdad del sapo es enunciada de manera enfática por Jean Chevalier, para quien, cito, el sapo es para nosotros sinónimo de fealdad y de torpeza. Cierro la cita. La piedra que al parecer existe en la cabeza de los sapos es un talismán precioso para obtener la dicha sobre la tierra, enuncia Gría en el diccionario de símbolos. Para Cirlot, el sapo es el aspecto inverso e infernal de la rana. Le corresponde, pues, el mismo significado simbólico, pero en aspecto negativo. Las doctrinas esotéricas expresan esto con su terminología usual diciendo, cito, existen también animales cuya misión no es otra que romper la luz astral por una absorción que les es peculiar. Tienen en la mirada algo que fascina, el sapo y el basilisco. Fin de la cita. Se trata pues de una transición entre tierra y agua, de allí que los sapos se vinculan con la fertilidad. Su inserción cultural como animal abyecto es recontado en una sucinta narración de los motivos que lo han convertido en un motivo de aversión. Cito una página de internet que se llama Historia de una maldición. Cito, la presencia innoble de este inofensivo batracio con su aspecto chato, pustuloso, de ojos desorbitados, mirada inexpresiva y presencia desagradable, ha despertado de antiguo en el pueblo ideas de terror, engendro diabólico y repulsión. Sobre su lomo rugoso lleva la pesada carga de 1000 concepciones animistas y sus dorados ojos transparentan aún el misterio de civilizaciones extinguidas. En la historia de los pueblos, el sapo se debate en una lucha cruenta y dispareja. Logra sobrevivir y goza así de un triunfo al ver impuesta la razón sobre el prejuicio y el oscurantismo. Fin de la cita. Efren, discúlpame que te interrumpa, pero no están pasando las imágenes. Las imágenes. Yo tengo, se le olvidó a Elizabeth. Elizabeth, podemos ir ya ahora a la 3. Ok, ¿continúo? Sí, por favor. Bueno, si bien entonces el animal como objeto de la naturaleza es clasificado como feo, como abyecto, como asqueroso y como repulsivo, el arte, por el contrario, se ocupa no solo de embellecer, de hacer sensible aquello que consideramos bello. El arte se atreve a representar de igual modo lo que consideramos feo, grotesco y sórdido, entre otras categorías estéticas. Habría que considerar, no obstante, que los juicios de carácter estético no son universales y que mucho depende de la valoración de quien juzga. Así, Umberto Eco, en su conocidísima Historia de la Fealdad, reintroduce el problema de lo feo en un nuevo contexto en lo cual este rasgo es juzgado
no solo considerándolo en sí mismo o por contraste con lo bello, sino también atendiendo a muchos otros factores, como por ejemplo su representación formal, de manera que diluye y multiplica las trampas a que nos expone emitir un juicio de suyo tan complejo. Si recordamos la descripción que Homero hace de Tersites, un personaje de la Ilíada, del cual podríamos dudar si es más feo físicamente por sus deformidades o por su comportamiento, porque es un hombre deslenguado, grosero, ¿no? Constituye apenas el inicio de un tipo de representación artística que se ocupa no solo de la fealdad en sí misma, sino al mismo tiempo la considera desde su perspectiva formal, y al hacerlo sensible, también de todo aquello que concierne a su representación. Porque, de principio, podría pensarse que al calificarlo como feo, estamos poniendo énfasis en la deformidad física de su rostro, en la asimétrica colocación de sus piernas o en el tono desagradable de su voz, y no en la manera en que aquel individuo malcubre su desgarbado cuerpo, cuando en realidad lo que resalta dentro del poema son sus modales intemperantes y su evidente falta de respeto hacia las autoridades de los aqueos. Perdón, Efren, que te interrumpa otra vez. No está pasando, yo sigo en la portada. Va a intentar, Elizabeth, si quieres quitar la presentación tuya, va a intentar Gerardo desde su computadora ponerla. Ok. O ya se pudo. Si podemos regresar un poco entonces a la número 3. Es que no entiendo por qué, o sea, cuando se deja así generalmente es más fácil poner las, Pero ¿qué pasa, Elizabeth? ¿Está atorado el...? Creo que sigue en esa, la número 3 es la que está utilizando el maestro Efren, ¿verdad? Sí. Ya va avanzando. Ahorita yo estoy viendo la del Hipo y otros poemas, que es la 6. Sí, usted dígame si nos quedamos en la 3 para que deje en la 3. ¿Por qué Sí, no pues regresamos a la 3, sí. ¿Podemos regresar a la 3, por favor? Ok, ahí está. Bueno, gracias. Esto es lo que estoy comentando respecto del juicio de valor acerca de lo feo. Y entonces estaba citando el ejemplo de Tersites en la Ilíada para ver que no solamente es lo feo, no está intrínsecamente en lo deforme del cuerpo, sino en lo desagradable del comportamiento y en la falta de respeto que muestra hacia las autoridades. Ok. El retrato físico y moral de aquel deslenguado guerrero es, en tal sentido, el mejor ejemplo de abyección humana. Faltaría, no obstante, reflexionar acerca del lugar que ocupa el sujeto que evalúa o juzga acerca de esta cualidad. Al respecto, Umberto Eco recupera una cita de Voltaire, según el cual, cita Eco a Voltaire, preguntad a un sapo qué es la belleza, el ideal de lo bello, os responderá que la belleza la encarna la hembra de su especie, con sus hermosos ojos redondos que sobresalen o que resaltan de su pequeña cabeza, su boca ancha y aplastada, su vientre amarillo y su dorso oscuro. Termina la cita. En síntesis, un juicio de valor respecto de la fealdad involucra estas tres condiciones: el análisis del objeto en cuestión, así valorado. Segundo, ponerlo en contraste con otros objetos considerados como bellos. Y tercero, ponderar el modo en que ha sido representado, o sea, la paradoja de mostrar bellamente lo que es intrínsecamente feo. Por todas estas razones, no debería de parecernos extraño entonces hallar en los contextos poético y pictórico específicamente mexicanos, como también en la narrativa tradicional,
figuras grotescas como las del sapo, al cual nos habremos de referir no solo por su aparente fealdad intrínseca o formal, o exclusivamente por el modo en que concurren en una representación artística, sino también para glosar el modo en que los artistas utilizan al bufo para aludir por la vía de la metáfora, de la alegoría o de otras figuras retóricas a diversas enseñanzas. Me ocuparé aquí de 3 poemas del poeta mexicano José Juan Tablada, 1871-1945, y de algunos cuadros del pintor oaxaqueño Francisco Toledo, 1940-2019. Me interesa asomarme, en primer término, al modo como estos artistas construyen la imagen, o sea, lo feo en la representación, para finalmente concentrar la atención en el sentido metafórico o alegórico que portan tales representaciones. Y nos vamos entonces a la siguiente para ver el retrato de Tablada, del cual nos ocuparemos ahora. Vamos a la 4, por favor. Es proverbial el amor del poeta mexicano José Juan Tablada por los animales. Sus poemarios, El Florilegio de 1899, Al sol y bajo la luna de 1918, Un día de 1919, Lipo y otros poemas de 1920, El jarro de flores 1922 y La feria 1928, a mitad de camino entre un modernismo deslumbrante y el espectacular advenimiento de la vanguardia, constituyen un emotivo y ferviente canto a la naturaleza. Elizabeth, ¿podríamos ver la siguiente? A ese fervor por la naturaleza justamente ha dedicado Esther Hernández Palacios, colega mía, un inspirador ensayo que titula Tablada modernista, aventuras de un joven naturalista mexicano, en el cual esta profesora indica, cito, el interés por la naturaleza, como podemos constatar en la Feria de la Vida, su primer volumen de memorias, se remonta a su niñez y se continúa en su más temprana juventud. Atendiendo a su propio testimonio, veremos que desde niño estableció una relación íntima, en especial con los pájaros y con los insectos voladores. Fin de la cita. Esa fascinación no solo es ostensible a través del conjunto de poemas que nos va a ocupar en adelante, además incursiona en el arte plástico, faceta desconocida para el común de los lectores. La misma investigadora nos dice, entre los manuscritos que contiene el archivo Tablada cedido por su viuda en 1970 a la UNAM, junto con los derechos para la publicación de su obra, existe una serie de dibujos a lápiz, acuarelas y pasteles del autor. La mayoría de ellas tienen como tema el reino animal, aves, insectos y algunos mamíferos. Más de una vez declaró su autor ser un artista frustrado. En sus incursiones por ese arte, su interés zoológico fue central. Lo fue también cuando se dedicó a escribir para niños. Fin de la cita. Justamente esta yuxtaposición, o si se quiere, este paralelismo entre poesía y pintura, constituye el primer foco de atención para nuestra lectura, especialmente de los poemas que este artista ecoambiental dedica a la clase de los anuros. En la obra de Tablada hay 3 poemas que nos permiten observar el comportamiento semántico complejo, pero enriquecedor, de la metáfora. Perdón, no ha cambiado la diapositiva, Elizabeth. Seguimos en la 3. Perdón.
déjalo ahí, Elizabeth, deja el poema ese. Extensamente estudiados por la crítica precedente a la cual habremos de acudir en su descripción retórica, nos interesa poner de relieve la evidente paradoja de una metáfora que en el contexto de la cultura occidental y de una estética preciosista como el modernismo, remite a la fealdad, a lo grotesco y lo abyecto para mostrarnos algo más colocado detrás de ellos. Al sol y bajo la luna, 1918, Un día, 1919, Lipo y otros poemas, y El jarro de flores, son poemarios que ilustran el culto del poeta hacia la cultura oriental. Poemarios al propio tiempo que bestiarios, o más bien, y hacia allá quisiera derivar ahora esta reflexión, delicadas pinturas que hablan acerca de la naturaleza, desde el contenido de la escritura hasta su aspecto gráfico, que convierte a cada poema en una delicada metáfora y al propio tiempo en una sutil sinestesia. Por si esta inclusión no fuese suficiente, la edición facsimilar de Un día, publicado en Caracas en 1919, nos reintegra el proyecto a la vez gráfico y poético que propone el poeta. Es un libro concebido ya no como recopilación de poemas sueltos, sino como un vasto conjunto significante donde la jornada, el día, escandido en 4 momentos, la mañana, la tarde, el crepúsculo y la noche, es descrita mediante estampas líricas y su consiguiente diseño ejecutado por el propio autor. Una suerte de pequeño álbum que compendia los personajes más significativos de cada una de estas 4 estancias. El libro está encabezado por un prólogo que describe cada composición como, entre comillas, mariposas del instante, clavadas en el papel, breves rosas u hojas conservadas, cual piezas de un herbario. En la sección correspondiente al crepúsculo, los sapos comparten espacio con avispas, garzas, mariposas nocturnas, murciélagos, ruiseñores y bugambilias. El semicírculo donde ostensible un batracio en verde apunta hacia el bajo de la página encabeza este poema. Si nos regresamos un poco al 5, ahí está el poema, Elizabeth. Este es, Los sapos. Dice, trozos de barro, por la senda en penumbra saltan los sapos. La imagen es un dibujo de José Juan Tablada. Se trata de una imagen esencialmente visual, la del poema, aunque en ella concurran lo casi informe de su corporalidad, porque la define como trozos, y la materialidad de su constitución a la vez viscosa y oscura, barro, lo que permite el paso de la imagen a la metáfora es la analogía entre un referente que está en el título, los sapos, y una frase predicativa acerca de ellos, que sería trozos de barro. Sapo igual a trozo de barro. Una correlación semántica que permite fincar la relación de equivalencia entre ambos términos. De acuerdo con Ricoeur, cito, la metáfora permite captar semejanzas. Lo que está en juego en el enunciado metafórico es captar un parecido, una semejanza, allí donde la visión ordinaria no percibe ninguna conveniencia mutua. Es un error calculado, asimilar cosas que nunca van juntas. Fin de la cita. Pero esta analogía o esta equivalencia está sustentada en un principio de tensión. Los sapos son como un trozo de barro, pero a final de cuentas son algo más. La amplificación exigida por el haiku, por su parte, yuxtapone a esta imagen estática, cuando yo digo trozo es algo que no se mueve, una imagen estática y húmeda, como nos alude el barro, una segunda perspectiva que solo se alcanza a percibir justamente debido a su movimiento. Son los saltos en mitad de la penumbra lo que permite identificar al animal, ¿no?
Entre la imagen visual estática del primer verso, de un objeto que se describe a partir de la primera impresión, a la vez visual y táctil, se coloca esta otra del tercer verso, donde precisamos al objeto a partir de su movimiento. Pareciera que hay dos niveles. Los dos primeros versos hablan de algo estático, mientras que el último habla de algo que se mueve. La naturaleza visual de la imagen del primer verso es una evidente descripción del animalito, en la que intervienen diversos órganos de los sentidos, la vista, el tacto, incluso el olor a humedad. Es obvio que la imagen, una metáfora, refiere a un bufo, y lo relevante de su comportamiento como tal es que no solamente informa, nombra o describe, ni cumple una función ornamental. La metáfora va más allá de fungir como mera elegancia del lenguaje, puesto que, al menos en este primer caso, nos ofrece de manera simultánea las dos conductas distintivas del sapo, que es a la vez estático y dinámico. ¿Acaso no es este un retrato que refleja la totalidad del carácter del animal? Pero hay algo más, y esto tiene que ver con la representación gráfica. El orden y la progresión de los enunciados semeja un cuadro. El espacio textual es un tríptico escindido en la parte central por una franja oscura que es el sendero en penumbras, que yuxtapone lo estático del primer verso colocado frente a lo dinámico del tercero, pero en los cuales predomina una sola tonalidad. Todo es oscuro, todo es negro. La interpretación de la metáfora es infinita. No puede darse tal sustitución, argumenta Ricoeur, pues las metáforas verdaderas son intraducibles. No significa que no sean parafraseadas o posible de parafrasearse, sino que la paráfrasis es infinita y no agota la innovación de sentido. Pero la esencial riqueza de la metáfora es que, cito, su interpretación es infinita. Su poder de evocación no conoce límites. De allí que Ricoeur hable de metáforas vivas, ya que su capacidad de producir significaciones alternas no se agota con esta primera equivalencia. Así, el poema nos podría invitar a derivaciones alternas, como por ejemplo la analogía entre el sapo y el ser humano, a partir de una extensa red de asociaciones. De acuerdo con la tradición bíblica, por ejemplo, el hombre fue formado por barro, y la existencia del ser humano es también, en algún sentido, una senda en penumbras, ¿no? La naturaleza de la metáfora entonces nos lleva de la descripción sensorial presente en la imagen poética a la insinuación de un algo más, de un plus de sentido, hecho evidente a través de los múltiples juegos que instaura la analogía. Sí, si vemos el poema, un hombre también, en el cierto sentido, es un trozo de barro que va por la vida en penumbras, dando saltos de aquí para allá. Bueno, pasemos a no me lo muevas, Elizabeth, nos vamos a quedar ahora en este segundo. La segunda estampa corresponde al poema ideográfico Un sapo que deslíe sonoro, que, siendo visual y metafórico como el primero, destaca por su carácter preeminentemente visual, pero que ahora utiliza la escritura como instrumento para hacer sensible la imagen. Como ya lo vieron con anticipación, ya puedo hablar de una manera más libre. Detrás de las letras no hay solo una representación de sonidos, sino que sus formas permiten reconstruir una imagen plástica, ¿no? Y ahí tienen el poema. Si pasamos a la siguiente, por favor. No solo captamos la presencia del sapo a través de su mención lingüística en el primer verso o de las líneas que constituyen su imagen poética, sino que lo vemos a partir de la forma misma que conforman las letras. Como la escritura árabe, el ideograma tiene la particularidad de hacer evidente el concepto a través del grafismo. Media apenas un año entre ambas composiciones. El innovador poeta se aventura ahora en una nueva experiencia artística
que lo lleva a profundizar el grafismo, explorando las relaciones entre caligrafía y dibujo a través de la así llamada escritura ideográfica. Al respecto, Marta Kobiela asegura, cito, la relación entre la imagen y la letra coexistentes en los haikus de Tablada se hace más notable en la poesía visual, ideográfica, que ofrece la lectura del libro de poemas titulado Lipo y otros poemas, escrito por Tablada en Caracas en 1920. Aquí el verso se hace signo ideográfico, se asemeja a dibujo, a un objeto en el espacio abierto creado por la página. El poema combina la caligrafía, unas líneas refinadas, imágenes visuales. Todos estos procedimientos demandan una actitud creativa y activa por parte del lector que, como un pequeño filósofo, tiene que descifrar el poema. Para comprender mejor esta nueva manera de configurar la imagen, atendamos a esta intención de abolir la distancia entre signo gráfico y signo visual, es decir, al traslape entre lo meramente lingüístico del verso y el grafismo de la imagen. Nos hallamos nuevamente con una forma poética similar, es un haiku, no obstante, la tipografía ahora es caligráfica y para simular el objeto, la colocación del texto e incluso el tamaño de algunos tipos ha sido modificada a voluntad del redactor para simular el objeto al cual alude. Vean el tamaño de las O's, por ejemplo, ¿no? Otro tanto sucede con la disposición de los versos. El poema aprovecha esa dimensión sensible y plástica de la escritura, dando como resultado un pequeño cuadro que conjuga letras y dibujos, traslapando poesía y pintura. Un proyecto estético prefigurado por corrientes estéticas precedentes. Hasta aquí hemos visto cómo la imagen poética, por analogía conceptual o formal, crea una representación paralela. El bufo no es solo un animal que podamos inscribir en la taxonomía científica. El bufo poético nos habla acerca de la existencia humana, vivida a saltos en medio de la oscuridad, o bien ilustra acerca de las actitudes posibles ante ella. Se trata, en todo caso, de metáforas construidas mediante analogías, aunque evidentemente en el primer caso hay una equiparación, mientras que en el segundo está fincado en una comparación explícita. Imagen es igual a texto. Pero la experimentación poética de Tablada nos ofrece una tercera vía, una tercera manera de construir metáforas, completamente inesperada, en la que la imagen se construye a través de una extensa cadena de alusiones poéticas, míticas y culturales, donde el sapo es construido esta vez mediante citas de carácter enciclopédico. Se trata del poema Parábola del Sapo, poema publicado en el volumen La Feria de 1928. A ver si podemos ver al menos el primer fragmento del poema mientras yo se los leo. Como el sapo, el poeta oculta un estelión en la cabeza. Se ha de cubrir el sapo de diamantes. El floripondio en verso lo verá unirse en luz al surtidor egregio. Viajero de la estrella errante, con la golondrina por madrina, el sapo pedazo de lodo a lo alto regresará. El Cristo negro de los indios alzará los ojos entre las flores de papel y el copal y los oros voladores, quizás el pueblo todo eche a volar con él. Y por el sapo humilde levantados, los ídolos de sangre salpicados y los confesionarios roídos de pecados, el sapo inválido y gotoso, con gratuita fama de brujo y gastado el inútil resorte de su salto. Hermano de la trapa, tan humilde que apenas adulto excavó su mansión como sepulcro, con el hábito burdo y pardo, en su celda hipogeo, emparedado espejo de trogloditas, jardinero impecable y gris, y devoto de las florecitas como San Francisco de Asís. Pues bueno, el poema tiene 57 versos, no lo voy a leer todo, pero tienen ya una idea de cómo está construida la imagen por contraste con las dos anteriores.
Aquí nos hallamos ante un poema de mayor complejidad, puesto que se trata de una silva modernista integrada por 8 estrofas de constitución versal disímil. Hay endecasílabos, eneasílabos, octasílabos, heptasílabos, ¿no? La dominante es eneasilábica, cuya armonía se sostiene merced al ritmo sostenido con base en pareados, rimas internas y en eco, así como también rimas asonantes y consonantes, que de manera intermitente vienen y van de principio a fin como una manera de leixaprend, que es el mecanismo de los versos galaico-portugueses. La construcción vanguardista, no obstante, se alimenta ahora de una cascada de alusiones traducida en sugerentes imágenes que muestran una alta convencionalidad. Se trata ahora de metáforas de carácter enciclopédico, porque su traducción exige del concurso de saberes de diversa procedencia. Hay imágenes históricas, hay imágenes antropológicas, de la literatura, de otras disciplinas, y por ende, la lectura y comprensión de este poema exigen una vasta cultura que permita al lector compenetrarse en el conjunto de códigos a los cuales remite. No voy a profundizar en el análisis porque disponemos de poco tiempo. Voy adelante. Por contraste con los 2 poemas anteriores, este utiliza diferentes tipos de metáforas. Hay metáforas plásticas o visuales, metáforas conceptuales, metáforas alusivas o enciclopédicas, convirtiéndose en un auténtico catálogo que exige del lector una competencia cultural muy extensa. El poema equipara, describe, alude, cita, correlaciona, pero también finalmente narra. La parábola, a la que alude el título, cumple así su función inicial de fungir como una alegoría con una intención moral. Los sapos, como los poetas, a pesar de la lobreguez de su físico e indumentaria, de su encierro voluntario en sí mismos, cumplen una función. En este punto podríamos abrir la discusión hacia diversos senderos. Tablada se ha referido al mismo objeto poético a través de 3 diferentes tipos de imagen. La primera ha sido plástica y sensorial. Ante nuestra vista, el sapo aparece revestido mediante colores, texturas y movimientos. No importa que la forma sea imprecisa, lo aprendemos en tanto masa líquida y oscura que de improviso salta delante nuestro. En el segundo caso, la escritura misma nos hace verlo, traduce el concepto en imagen visual, y a pesar de que lo hace invocando un saber enciclopédico por la referencia a Confucio, escuchamos su canto y lo vemos al acecho de un grillo. Quizás traer el poema de la página, considerarlo por sí mismo y no en el entorno donde el poeta lo había colocado originalmente, que es una estampa nocturna, en la que el poeta Lipo, en mitad del camino, iluminado por las luciérnagas, cae debido a su estado de avanzada ebriedad y sus pensamientos se deshojan como una flor, si ven la edición original, nos priva de considerarlo como parte de un lienzo oriental, como imagen que forma parte de un signo visual de mayor complejidad. Finalmente, este último, parábola del sapo, nos reinserta en el contexto de una imagen poética construida mediante citas, alusiones y reminiscencias, y aunque haya colorido, texturas, luces y sombras, la metáfora es mucho más compleja porque ya no apela simplemente al universo de las sensaciones, sino que exige la interrelación del campo cognoscitivo. Se trata de una metáfora intelectualizada. Sin lugar a dudas, se trata de un tipo de metáfora usual en la vanguardia. La podemos encontrar, por ejemplo, en La Nocturna Rosa de Javier Villaurrutia, composición construida en torno a un conjunto de atributos de lo que es y no es esa flor emblemática. Pero también, en el caso que nos ocupa, hay otros poetas vanguardistas que han escrito acerca del sapo, y está solamente un ejemplo, el del poeta brasileño Manuel Bandeira,
quien para hablar acerca de los sapos, perdón, para hablar acerca de los poetas utiliza la figura del sapo. Voy a leerle solamente un fragmento. Dice, el poema de Manuel Bandeira dice, inflando los buches salen de la penumbra, a los altos los sapos, la luz los deslumbra, en ronquido que aterra berrea el sapo buey, mi papá fue a la guerra, no fue, no fue, el sapo tonelero, parnasiano aguado, dice, mi cancionero es bien martillado, veda como primo en comer los hiatos, ¡qué arte! Y nunca rimo los términos cognados. Es simplemente un ejemplo para ver que los vanguardistas usaron mucho la imagen del sapo. El poema de Bandeira es maravilloso y muy extenso. Les voy a enviar el texto para que lo tengan a mano. Los ejemplos. Doctor Efren, perdón mi interrupción, pero nos podemos ir un poquito más rápido porque sí, ya nos dieron las 6 de la tarde. Ok, nos vamos a ir a Toledo, justamente. Toledo, el artista sapo. A través de las páginas precedentes hemos visto en la poesía de tablada 3 tipos de imágenes que representan metafóricamente a los sapos. El modo de construcción de la imagen poética, además de los recursos formales que en ellos concurren. Vemos que no es el único artista que ensaya acerca del tema. En consonancia con la metáfora enciclopédica de mayor elaboración y que se corresponde con una estética que recupera motivos de la tradición y la cultura, contamos con otro ejemplo en nuestro país, esta vez de un pintor mexicano contemporáneo que explora nuevas e interesantísimas dimensiones metafóricas. Se trata de Benjamín Francisco López Toledo, mejor conocido por todos como Francisco Toledo. De él ha dicho Dawn Hades este rasgo que define su estilo. Dice, cito, las representaciones de animales e insectos reales e imaginarios realizadas por Toledo son las más inmediatamente reconocibles de sus obras a tal punto que funcionan casi como una firma. Paradójicamente, sin embargo, son extremadamente variadas en cuanto a iconografía, lenguaje formal y acercamiento al tema. En algunas ocasiones lo humano y lo animal se unen explícitamente, pero de varias formas distintas. Bueno, por tratarse de pintura y no de arte poética, requerimos considerar inicialmente las características especiales de la imagen gráfica, distinguiendo no solo la naturaleza y contenido de la representación, sino también los elementos formales que en ellas concurren. Y es que, ante pinturas figurativistas, el espectador estaría tentado a pensar que la imagen no es otra cosa que la presentación gráfica de un objeto de la realidad, adjudicando al arte una función exclusivamente mimética. Y el asunto no es tan sencillo, como bien lo ha demostrado toda la historia del arte. Por ello, al ocuparse de la obra del artista oaxaqueño, Teresa del Conde cree necesario subrayar este hecho particular. Dice Teresa del Conde, las artes gráficas, todos lo sabemos, requieren del espectador una atención doble si es que han de comunicar verdaderamente su esencia. Por un lado está lo que la obra dice a través de las imágenes que contiene, pero esto no debe avasallar la atención de tal manera que se descuiden los aspectos del léxico mediante el cual el artista se expresa. Por supuesto que lo mismo sucede con la pintura, la escultura, la cerámica o el textil. En otras palabras, lo que el pintor representa en el lienzo no es solo y simplemente un sapo como pudiera parecer al espectador, sino algo más colocado por encima de esa imagen y que atañe al imaginario personal y al universo simbólico, fruto de la historia y la cultura, pero también todo aquello que atañe a la forma, a los materiales y a los estilos de representación. Aparece entonces sobre la representación del objeto un algo más de significación, un acto de resignificación en la que la imagen, más allá de su valor como referente de un objeto de la realidad, lo trasciende para añadir otros valores, es decir, que se trata de una metáfora visual. Y aquí cito a Nayef Yeya, quien aborda la obra gráfica pornográfica de Toledo y dice,
El punto de partida es reconocer que la metáfora posee un papel primordial en la obra gráfica de este autor oaxaqueño. Bien. Quisiera entonces que vayamos directamente a la primera imagen para ver que además de la fealdad, si podemos ampliar un poquito. Esta se llama Tamazul, es de 1977 y forma parte de la colección Andrés Blasting. Aquí, como vemos, hay una juxtaposición entre dos planos que se integran en uno solo. En primer lugar, la cópula entre dos batracios y el segundo, el de una pareja humana. No hay juxtaposición entre lo humano y lo animal. La textura conseguida mediante la tempera acentúa el color de algunos rasgos mientras que mantiene otros en espacios de indeterminación. La acentuada curvatura del diseño yuxtapone, no obstante, la solidez de ese cuerpo masculino, cuyo falo vemos ahí en primer plano, frente a la volatilidad y la sensación aérea de lo femenino en azul, conseguida mediante la acentuación del color. Destaca la textura rugosa de los batracios que vemos escenificada en la pintura a través de esas líneas y esas placas óseas que tiene el sapo. Es una de las obras más reproducidas en las redes y en su análisis suele subrayarse lo natural que resulta la sexualidad. Bueno, vámonos a la siguiente imagen. Esta me parece que es Sapo sobre tablero de damas, donde la lubricidad está connotada a través de las lenguas enhiestas y proyectadas en señal de ataque. La duplicación muestra la escena de un beso entre ambas criaturas. Este énfasis en la sexualidad, que parecería extraña al ubicarse en una figura en apariencia fea y abyecta como lo es un sapo, aparece impresa una y otra vez en las múltiples figuraciones que al respecto hemos podido localizar en diversos catálogos. Me interesa subrayar el paralelismo entre Tablada y Toledo en aquellas imágenes que yuxtaponen sapos y grillos para evidenciar otras connotaciones que no habíamos avisorado hasta antes. Muy reciente, pero con mayor propiedad, una escultura que es la que viene a continuación, titulada El de la lengua pegajosa, presenta una fábula similar al poema visual de Tablada. La pequeña pieza muestra un sapo consistente y abultado, en cuya extensa lengua están adheridos 4 grillos, presumiblemente en peligro de ser engullidos. Respecto del contenido referencial, bueno, me saltaré eso. Vamos a ir solamente hasta la última. Me he demorado para examinar con mayor atención este cuadro, Tamazul, óleo sobre lienzo, porque ofrece una mayor riqueza de detalles y podría sintetizar el efecto estético que producen los sapos de Francisco Toledo. Si la podemos ampliar. Protagonista único del cuadro, diluido en la masa de colores clásicos, rojo terrosos y azules húmedos, destaca la textura rugosa y brillante de la piel. Diluido en la aparente oscuridad, el rostro alcanza a insinuar una mueca entre lúbrica y de acechanza, ya que proyecta amenazadoramente lengua y dedos hacia el frente, lugar donde está colocado el espectador. La vivacidad de su actitud, lo maléfico de sus ojillos perversos, todo en el cuadro contribuye para acentuar el vis a vis en que nos coloca Toledo. El efecto es mayúsculo. Y voy a citar una descripción que hacen en el catálogo. Dice, en Tamazul, Toledo, sin embargo, ignora el mito para complementar una historia natural. El sapo aquí no es un objeto pasivo, sino que se alza hacia el espectador con sus dedos gordos y pegajosos extendidos. Las zonas pegajosas son
para que el sapo se fije a la hembra cuando copula, y la superficie del cuadro es gruesa y arrugada como la piel. Toledo evoca el impresionante sonido de los sapos apareándose a la luz de la luna en la época de lluvias y llegando simultáneamente a un crescendo, al mismo tiempo que rememora una cura para la locura. Bueno, lo principal de este cuadro, quiero que lo miren atentamente, es que nosotros como espectadores estamos a un tris de sus garras, a punto de convertirnos en su víctima. ¿De qué? ¿Víctima de qué? Pues al menos de las dos posibilidades que sugiere su fábula implícita. Toledo se burla de nosotros al mirarnos como locos que requieren de un tratamiento a base de sapos, ¿o acaso nos está exponiendo a las urgencias amorosas de un animal lúbrico? Cualquiera sea el caso, no podemos negar que esa figura que parece proyectarse fuera del cuadro nos mira directamente a los ojos, confrontando nuestra propia mirada, ejerciendo un poder hipnótico del cual es difícil sustraerse. Ante él, no podemos dejar de sucumbir fascinados en el embrujo de su envolvente sensualidad. Esa es la magia metafórica de Francisco Toledo. Me quedo hasta aquí, entonces. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar paso de inmediato a la exposición del doctor Gerardo Altamirano. Voy a leer su semblanza curricular y pues si tenemos un poquito de tiempo, haremos algunas preguntas y espero que las tengan ya listas. Para no perder más tiempo, yo ahorita, en cuanto comience la plática del doctor Gerardo, voy a poner el link para que se inscriban o para que firmen la lista de asistencia, entonces estén pendientes, por favor. El doctor Gerardo Altamirano Mesa es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas y maestro y doctor en Literatura Comparada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Liege, en Bélgica. Es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa, donde imparte los cursos de prosa española y siglos de oro, historia de la lengua, lírica y literatura clásica en la licenciatura en letras hispánicas y en el posgrado en humanidades. Sus líneas de investigación comprenden la literatura medieval hispánica, francesa e inglesa, la literatura clásica y su repercusión en la literatura del medioevo, así como a la literatura comparada, especialmente en el ámbito de los estudios tematológicos y de éfrasis e intermedialidad. Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales, como las jornadas medievales celebradas por la UNAM, la UAM y el Colmex, y las jornadas internacionales de literatura española medieval en la Universidad Católica de Argentina y el Congreso Internacional de Animalibus, la presencia zoológica en la literatura, celebrado en la Universidad Autónoma Metropolitana. Asimismo, ha publicado varios artículos en revistas especializadas, tanto en nuestro país como en el extranjero. Entonces, muchas gracias, doctor Gerardo, y avanzamos. Pues nada, muchas gracias a ustedes, a la Universidad, a la UAPJO de Oaxaca, gracias a los organizadores de este seminario que pues promete que va a estar muy interesante seminario. Y pues nada, felicidades a Efren, ya se nos fue por ahí Efren, pero felicidades por tan interesante ponencia sobre Toledo y los sapos. Y pues voy a aprovechar que Efren mencionó a un personaje de la Ilíada, por ahí, ¿no? A este ser malvado, que bueno, tenemos un montón de personajes de la Ilíada. Antes que nada, me disculpo porque yo no preparé nada por escrito, entonces más bien esto va a ser como un poco una charla entre amigos. Y bueno,
La ponencia originalmente, y como está anunciada y como la vendimos así, era 3 variantes de la descripción del escudo de Aquiles. Y anoche, al saber qué tiempo teníamos para exponer, pues decidí nada más poner 2, porque en realidad es bastante. Poner 2, además del original, ¿no? Que ahorita vamos a tratar de leer algunos pasajes de este pasaje tan famoso en literatura. Quizás es uno de los pasajes más famosos de la literatura homérica. Está y el famoso catálogo de las naves, ¿no? Entonces, yo me voy a ir un poquito más atrás de lo que expuso nuestro querido compañero Efrén Ortiz, y me voy a ir, pues, ni más ni menos que, pues, bastantes siglos atrás, ¿no? Bastantes siglos. Para empezar, vamos a recordar que cuando hablamos de Homero, si es que existió Homero, pues hablamos de un personaje que supuestamente vivió en el siglo VIII antes de Cristo, o sea, 800 años atrás de nuestra era. Y en este autor nosotros tenemos, pues, finalmente a un personaje que supuestamente escribió, y digo supuestamente porque pues, la crítica hasta la fecha se pelea al decir si Homero existió o no existió, o era un solo personaje, o fueron varios bardos, o no lo sé, no lo sabemos, y como esto no lo ha resuelto la crítica, pues nosotros nos vamos a meter en eso. Entonces, lo que tenemos es que finalmente un hecho es cierto. Hacia el siglo VIII antes de Cristo, pues nacen estas obras que ya resultan, pues, fundamentales en la literatura universal, que son la Ilíada y la Odisea, ¿no? En este caso, pues me voy a enfocar en la Ilíada y cómo este fragmento, pues tuvo una serie de reescrituras a lo largo del tiempo, ¿no? Esto tengo que decirlo antes que nada, pues es producto de mi tesis doctoral que defendí en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues ya hace algunos años, en el 2016, me parece, 6 años aproximadamente, y que pues ni modo, nadie sabe para quién trabaja, pero afortunadamente la Universidad Autónoma Metropolitana pues tuvo a bien comenzar la publicación de esta tesis ya convertida en libro. Estamos haciendo todavía las debidas correcciones, que son muchas, pero pues yo espero que el próximo año salga esto ya como un libro. El libro originalmente, el libro se va a llamar Thalma y Destay, la descripción de 2 motivos ecfrásticos en la literatura medieval, escudos y tiendas historiadas. Cabe mencionar que el comienzo de este título, Thalma y Destay, que suena bastante, todavía no me pasas, Elizabeth, espérame, yo te digo cuando me pases, muchas gracias. Pues cabe mencionar que este título que yo elegí para mi próximo libro, que es Thalma y Destay, proviene precisamente de la afamada descripción del escudo de Aquiles y significa en castellano una maravilla a la vista. Y es precisamente algo que caracteriza a todas estas descripciones, a las cuales vamos a llamar éfrasis. En efecto. Ahora sí, Elizabeth, vamos a pasar la siguiente diapositiva. Y dice esto, voy a hacer la odiosa tarea de leer mis propias diapositivas, pero bueno, y trataré de explicarlas. Dice, hacia la definición del concepto de éfrasis. En la actualidad, el término éfrasis o ekphrasis se entiende, gracias a Leo Spitzer, como la descripción de un objeto artístico en literatura. No obstante, el término nace en la segunda sofística, más o menos el siglo II al IV de nuestra era, y no se refiere en exclusiva a la descripción de un objeto artístico, sino a la de cualquier tipo de descripción. Bueno, voy a tratar de irme un poquito rápido. Actualmente, como lo menciona esta diapositiva, entendemos por el término éfrasis una descripción de un objeto artístico en literatura, ya sea la descripción de un cuadro, ya sea la descripción de una escultura, ya sea la descripción de un grabado. En mi caso, yo elegí hacer las descripciones de escudos que tienen grabados en la superficie, o bien tiendas supuestamente militares, pero que los paños sirven a modo de lienzos.
Pero bueno, esto es lo que entendemos en la actualidad. Es un concepto muy moderno, y digo muy moderno, estoy hablando de 1950 y tantos, cuando Leo Spitzer, un hispanista muy famoso alemán, perdón, es que iba a estornudar, perdón, perdón, si estornudé. Lo siento, no es COVID, pero bueno, el caso es que lo que tenemos aquí es que Leo Spitzer, pues un alemán hispanista, pues muy famoso, realiza un artículo sobre una urna griega, una Grecian urn, se llama el artículo, por ahí están. También les he dejado, les he puesto mi correo en la presentación se la voy a mandar a los organizadores para que puedan ustedes tener estos datos. Bueno, el caso es que decía yo, el concepto de éfrasis como una descripción de un objeto artístico es muy nuevo. En realidad, el término existe desde el siglo II de nuestra era y nace en la segunda sofística en una serie de ejercicios retóricos que tenían todos los estudiantes de lengua, que finalmente somos nosotros, ¿no? Que en ese momento se llamaban los progimnasmata o paraexcitamenta en latín, ¿no? O paraexcitamenta, me parece. Bueno, el caso es que entre todos estos ejercicios retóricos, entre los cuales se encontraba la defensa de una tesis, la defensa de un caso, la argumentación, etcétera, pues también se encontraba el hecho de describir algo, lo que fuera, no necesariamente un objeto artístico. Entonces, una descripción de una persona, una descriptio puellae, una descripción de una muchacha, una descriptio loci, una descripción de un lugar, una descriptio no sé qué, podrían ser consideradas éfrasis en ese momento. No obstante, vuelvo a lo mismo, es en el siglo XX cuando entendemos el concepto como la descripción de un objeto artístico en literatura. La siguiente, por favor, Elizabeth. Bueno, pese a ello, si nos acatamos a la definición moderna, la primera éfrasis de la que se tiene noticia es la descripción del escudo de Aquiles que hace Homero en la Ilíada en el libro 18, los versos 478 al 617. Y bueno, para aquellos que no recuerden la Ilíada o que nunca hayan leído la Ilíada, si se dedican a las letras, no digan que no han leído la Ilíada, digan que sí la leyeron y casi se la saben de memoria, ¿no? Pero bueno, el caso es que recordemos que la trama de la Ilíada es la guerra de Troya, ¿no? Se utiliza pretexto que es el rapto de Helena para hacerle guerra a una ciudad y hacerla caer, ¿no? Y entonces entre todos estos personajes, pues quizás el más famoso y el protagonista evidentemente de la Ilíada, pues es Aquiles, como nosotros recordaremos, ¿no? De hecho, desde el prólogo lo tenemos bien presente, ¿no? Canta, oh musa, la cólera del pélida Aquiles, que a tantos aqueos trajo a la muerte y no sé qué tanto. Bueno, entonces, la obra se trata literalmente sobre los berrinchitos que hace Aquiles, que son los dos momentos en los que Aquiles se siente ofendido. Y más que ofendido, sobre todo en el segundo, se siente pues muy triste. En primer lugar, porque le quitan a una mujer que se llama Briseida. Y en segundo lugar, pues le matan a su Erómenos. Recordemos que en la Grecia antigua la homosexualidad es toda una institución que incluso tiene que ver con la educación, tiene que ver con la transmisión de los conocimientos, tanto intelectuales como bélicos. En la introducción, pues nos guste o no nos guste, del mundo masculino, a la guerra, a la filosofía y todo esto. Y bueno, pues entonces, como recordemos, resulta muy curioso, ¿no? Que en algunas traducciones o algo así se le trate a Patroclo como el amigo, como el primo, incluso ahí en otras traducciones de Aquiles, cuando pues finalmente era pues su pareja, ¿no? Digamos, de esa manera. Y resulta que, pues, previamente, Aquiles, como sabemos o como recordamos, pues tiene problemas con Menelao y con Agamenón porque le han quitado a Briseida y decide ya no participar en la guerra de Troya. Él sabe que es el mejor guerrero,
Él sabe que es el mejor guerrero y que sin él no pueden ganar la guerra de Troya. Y todo el mundo pues está muy, muy al pendiente a ver qué va a pasar. Y el propio Patroclo le dice, es que tienes que salir a la guerra, tienes que salir a la guerra. Bueno, finalmente lo que sucede es que Patroclo se viste con las armas de Aquiles, toma el casco, las grebas, el mismo escudo de Aquiles y sale a luchar contra Héctor, príncipe de Troya. Y lo que sucede es que Héctor mata, si lo recordamos bien, Héctor mata a Patroclo. Y pues bueno, son unas de las escenas más impresionantes, por lo menos a mí, en mis jóvenes años, cuando yo leí por primera vez la Ilíada, me parecieron tan impresionantes el hecho de casi ver cómo Aquiles está en la orilla de la playa llorando la muerte de Patroclo, y su madre en el fondo del mar, en los palacios de Neptuno, escucha el llanto de su hijo y decide ir a consolarlo, ¿no? ¿Qué te pasa, hijo? Le pregunta. Pues es que han matado a Patroclo y se han llevado las armas, y bueno, como buena madre, lo que hace Tetis, pues es tratar de consolar a su hijo. Y el consuelo radica en que la misma Tetis va hacia el Olimpo, hacia donde está Vulcano, y le pide unas nuevas armas para su hijo. Y el resultado es precisamente este maravilloso pasaje cuando está fabricando el escudo Aquiles, perdón, el escudo lo está fabricando Vulcano, y se hace toda esta descripción. Bueno, no sé si podamos ver el PDF, Elizabeth. En un momentito podemos cambiar la presentación, porque quisiera hacer como un diálogo entre la imagen que tenemos aquí. Bueno, en lo que Elizabeth está haciendo... El PDF creo no me lo mandó, nada más tengo las dos. Sí, te lo mandé, pero si no... Voy a checar. Un segundo. A ver, si no, no te preocupes, a ver, yo lo tengo por acá, a ver, espera. A ver... A ver, ahí lo tengo yo, el PDF. ¿Lo están viendo ustedes? ¿Alguien Sí, puede? ya lo vemos. Ok, perfecto. Bueno, yo no me estoy viendo a mí mismo, pero no importa. Voy a leer un poquito la descripción del escudo de Aquiles. No voy a leerla toda porque es muy extensa, pero bueno, dice a esto algo así. Sí me están escuchando y me están viendo el PDF, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto. Muy bien, dice, esta es la descripción del escudo de Aquiles en la Ilíada. Dice, fabricó Hefestos el primerísimo lugar un alto y compacto escudo, primoroso por doquier, y en su contorno puso una reluciente orla de 3 capas, chispeante, a la que ajustó una auro talabarte. El propio escudo estaba compuesto de 5 láminas, y en él fue creado muchos primores con su hábil destreza. Hizo figurar en él la tierra, el cielo y el mar, el infatigable sol y la luna llena, así como todos los astros que coronan el firmamento, las Pléyades, las Híades y el poderío de Orión, y la Osa, que también denominan con el nombre del carro, que giran allí mismo y acecha a Orión, y que es la única que no participa de los baños del océano. O sea, aquí lo que tenemos es que prácticamente en ese escudo se grabaron el mundo espacial, el espacio exterior, los astros. Y después de eso, casi de una manera muy visual, nos regresa a la Tierra y nos dice lo siguiente Homero. Realizó también 2 ciudades de míseras gentes bellas. En una había bodas y convites y novias a las que a la luz de las antorchas conducían por las ciudades de cámaras nupciales. Muchos cantos de boda alzaban su voz. Jóvenes danzantes daban vertiginosos giros, y en medio de ellos emitían su voz de flautas dobles y forminges, mientras las mujeres se detenían a las puertas de los vestíbulos maravilladas. Y bueno, ya con esto ya tenemos problemitas en lo que consideramos como una descripción, porque ya dejé de compartir, porque lo que tenemos aquí es que es un grabado que implica movimientos, implica sonidos. Están las flautas, se escucha la flauta, se escuchan los sonidos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy común en todo el escudo, y aquí quisiera decir que la descripción que hace Homero del escudo de Aquiles sienta las bases
de toda una tradición de descripciones de escudos historiados. Y yo supongo que hay más. En mi investigación doctoral, yo llegué más o menos hasta el siglo XVI. Es decir, que desde el siglo VIII antes de Cristo al siglo XVI tenemos una reelaboración de el motivo ecfrástico del escudo historiado. Muchas veces no es el mismo personaje, es decir, no es Aquiles, sino estos escudos de repente se le atribuyen a otros héroes, a otros personajes, y quizás el más famoso de todos estos personajes, que también recibe un escudo historiado, es Eneas, en la Eneida, que como sabemos, la Eneida es el texto fundacional del Imperio Romano. Es el texto por medio del cual Octavio Augusto validó su imperio al hacer que Virgilio lo emparentara, pues ni más ni menos que con los dioses. Porque Eneas, como recordamos, este personaje de la mitología clásica, es hijo de Venus. Y toda esa línea genealógica va finalmente a terminar en Octavio Augusto. Voy a leer un poquito más del escudo de Eneas. Voy a quitar esta presentación y ahorita la vuelves a poner, Elizabeth. No te preocupes. Ay, Dios mío. Yo no uso Google Meet, me parece un poco difícil, pero está bien. Voy. Ahí está. Entonces, hay bastantes cosas que se describen en el escudo de Aquiles. El escudo de Aquiles es todo un mundo, todo un mundo. Hay aquí están las bodas, una ciudad que tiene unas parejas que se están casando. Por acá hay gente que está en el mercado, y ahí hay una contienda, y entonces están pleiteando hombres. O sea, el escudo es sumamente dinámico, sumamente dinámico. Por otro lado, en otra ciudad, dice, dentro del mismo escudo, la otra ciudad estaba asediada por 2 ejércitos de tropas que brillaban por sus armas. Y esto de brillaban por sus armas es bien interesante, porque ya Homero, y esto lo hace en más de una ocasión, nos dice que las figuras están brillando o que son de oro y no sé qué. En mi trabajo doctoral, que les comentaba, afortunadamente próximamente lo veremos ya como un texto, pues yo propuse que a este tipo de cosas se les llame funciones advertivas en una éfrasis, es decir, que te advierten, te recuerdan que no estás viendo otra ciudad de veras, pues, ¿no? Sino que estás viendo la representación, incluso es una representación de una representación. Porque no tenemos el escudo mismo aquí. El escudo únicamente existe, y esta es la magia de la éfrasis, a partir del poder persuasivo de la palabra. Porque gracias a esta descripción te están poniendo, como lo decían estos rhétores de la segunda sofística, el objeto suboculus, es decir, ante tus ojos o bajo tus ojos, ¿no? Hay muchos elementos más en esta descripción del escudo de Aquiles. Intervienen por ahí personajes alegóricos como allí intervenía la disputa y el tumulto y la funesta parca. Estamos hablando de una ciudad en guerra, entonces en la guerra hay disputa, hay tumulto y hay muerte. Que sujetaba, está hablando aquí de la parca, que sujetaba a un recién herido vivo y a otro no herido, arrastraba de los pies a otro en medio de la turba y llevaba a hombros un vestido enrojecido de sangre humana. Todos intervenían y luchaban igual que mortales vivos y arrastraban los cadáveres de los muertos a ambos bandos. Y bueno, pues hay muchas más representaciones, pero este documento que estoy compartiendo se lo voy a mandar a los organizadores del congreso, del seminario, para que cualquiera que lo solicite lo pueda tener. Este documento yo originalmente lo hice para el posgrado de letras en la facultad. Elizabeth, no sé si podamos regresar a la presentación PowerPoint. Ok, bueno, y pasamos un poquito a la siguiente, entonces. Entonces les decía, el escudo de Aquiles
la descripción, mejor dicho, la descripción del escudo de Aquiles, a lo largo de la historia ha suscitado que nazcan otros escudos literarios, pero también otras obras artísticas. Por ejemplo, tenemos aquí una obra que se llama Pompeo Batoni, que es Tetis entregando el escudo a Aquiles. Ahora, por otra parte, tenemos que este elemento, es decir, la descripción del escudo de Aquiles, repercutió en las producciones épicas posteriores. Esto lo decía yo anteriormente, donde muchos otros héroes gozaron de escudos historiados, entre ellos cabría mencionar el fragmento conocido como escudo de Heracles y, por supuesto, como le decía yo, el escudo de Eneas que aparece en la Eneida. La siguiente, por favor, Elizabeth. Y decía, ya yendo un poquito más rápido, me voy a tardar a lo mucho 10 minutos para que podamos tener una sesión de preguntas. Las reescrituras de este motivo ekfrástico propiamente del escudo de Aquiles y no de otro héroe estuvieron presentes en otras obras que no son estrictamente la Ilíada. Entre ellas tenemos dos, la Ilas Latina y el libro de Alexandre. Vamos a hablar un poquito de la Ilas Latina. Lo podemos poner, Elizabeth. Este texto fue escrito en el siglo I después de Cristo. O sea, es contemporáneo a la Ilíada. Y es bien importante este texto porque por este texto, la Ilas Latina, de un autor que se llama Baebius Italicus, el hombre de la Edad Media conoció la tragedia de Troya. Este es uno de los tantos textos o de los tantos obras pequeñas u opúsculos que transmitieron las gestas de Troya a la Edad Media. ¿Y esto por qué? Por una sencilla razón. La Edad Media no lee en griego. Con esto no quiero decir, evidentemente, que no haya gente que hablara griego en la Edad Media, ¿no? Los mismos griegos, evidentemente, hablaban griego. Pero lo que quiero decir es que la lengua en común, o la lengua franca, como ahora lo es el inglés, nos guste o no nos guste, en esta época, en la Edad Media, pues es el latín. Entonces, lo que hacen estos autores es hacer un resumen de toda la Ilíada y de repente la presentan. Esto es bastante común. Finalmente es un poco la manera en que transmitimos el conocimiento, ¿no? Pensemos también, por ejemplo, ahora nuestros resúmenes de Wikipedia o cosas así. Esto siempre ha existido y pues es que finalmente obedece a nuestra incapacidad de conocer el todo, ¿no? En fin. Bueno, pues tenemos en esta obra que se llama La Ilas Latina, que es una obrita chiquita, de hecho aquí la tengo, es este libro que ya está bastante percudido porque es un libro de batalla que he ocupado desde hace mucho tiempo, pero la Ilíada Latina es, miren ustedes, es esto la Ilíada Latina, es esto de aquí. Aquí se resume todo esto, que es la Ilíada. Entonces, voy a volver a compartir mi PDF, Elizabeth. A ver, ya casi voy a acabar, ¿eh? Ay, Dios mío. Es que sí. Completa. Van a ir a buscar esa Ilíada y ya no van a querer leer la otra. Ah. Oye, pues yo se las mando, con muchísimo gusto, yo les mando todos los materiales. Y me voy muy rápido aquí porque sí, ya tenemos muy poquito tiempo. Si me das 10 minutitos, Marisol. Sí, adelante, no te preocupes, tú. Adelante. Ay, es que siempre el tiempo es nuestro peor enemigo, tanto en este tipo de eventos como en la vida misma, ¿no? Pero bueno, el caso es que tenemos aquí, y esta es una descripción mucho, mucho más abreviada de lo que tenemos, y en muchas ocasiones no obedece para nada a lo que se describe en el original. Aquí, por ejemplo, para empezar, la descripción se hace no cuando Vulcano está fabricando el arma defensiva, sino cuando Tetis llega, y lo que vimos en el cuadro del siglo XVII en su momento, Tetis llega imponente y llega a mostrarle el escudo a su hijo.
Y comienza la descripción. Se aleja de allí volando Tetis, cuando el gran Aquiles se vistió con ellas, con las armas. Volvió su terrible mirada hacia el escudo. En él, entonces aquí hay un juego muy interesante, ekfrástico, porque nosotros estamos viendo todo como una puesta en abismo. Aquiles nos está prestando sus ojos para ver el escudo. Y nosotros estamos como en un tercer plano. Está el escudo aquí, está Aquiles acá, y nosotros estamos por acá, ¿no? Y seguramente papá Dios también está por allá, entonces esto se vuelve de locos. Entonces, porque somos la visión de la visión de la visión. Es una puesta en abismo, en efecto. Cuando el gran Aquiles se vistió con ellas, volvió su terrible mirada hacia el escudo. En él, el omnipotente había cincelado la bóveda del cielo, los astros y las tierras rodeadas por líquidas ninfas del océano. Y aquí lo que está haciendo el autor es una abreviatio del gran pasaje donde, donde Homero describe pues todo el firmamento. Y a Nereo ciñendo todo alrededor y las fases de los astros y las partes en que se divide la noche y las 4 regiones del firmamento. Me voy a adelantar un poquito. A los mares les había añadido sus divinidades, el gran Nereo y el anciano Océano y Proteo, siempre distinto, los salvajes Tritones y Dóride, amante de las olas, había representado también a las acuáticas Nereidas con arte admirable. La tierra ofrece bosques y fieras de terrible apariencia, ríos y montes y ciudades con elevadas murallas en las que los habitantes en disputa recurren a las leyes y al derecho ancestral. Allí está sentado el juez imparcial para unos y otros que, con rostro sereno, dirime los litigios. Y en el centro se erguía Marte, cincelado de oro en medio de sus armas, y en torno a él, afligidas, la diosa Átropo y las restantes hermanas, Cloto, Laquesis, con los cabellos ensangrentados. Bueno, en definitiva, esto... Ya dejé de compartir y vámonos a la presentación de Elizabeth. En definitiva, esto no se parece mucho al original. Tiene algunos rasgos, esto yo lo he estudiado a profundidad. Por ahí Aurora, creo que tienes tú, alguien tiene su micrófono encendido, gracias Aurora. Entonces, esto yo lo he estudiado a profundidad y pues públicamente me comprometo a entregar este libro el año que entra y ya claro que por supuesto voy a mandar algunos ejemplares para la UAPJO, en donde pues tengo como Marisol pues a unos amigos bastante entrañables. Bueno, finalmente, siglos después, tenemos un texto que se llama el Libro de Alexandre. El Libro de Alexandre es un texto que yo he trabajado muchísimo, le dediqué pues prácticamente tres tesis, licenciatura, maestría y doctorado, y lo que tenemos aquí es que se trata de un texto del siglo III, que en la España medieval inaugura la poética del Mester de Clerecía. Es un texto que se debe a muchos otros textos, ya no voy a ahondar en ello, pero a grandes rasgos lo que trata esta obra es la vida de Alejandro Magno. Y una de las cosas que aborda este texto es precisamente el hecho de que Alejandro Magno, como sabemos, es el famoso conquistador griego que libera del yugo de los persas al pueblo griego, pues lucha contra Darío III, que es su máximo enemigo. Pero antes de llegar a luchar con él, lleva a sus soldados a las ruinas de Troya. Y ahí, ¿por qué no? De verdad, se los juro, ¿por qué no les cuenta a sus soldados toda la guerra de Troya? El pasaje es enorme en el libro de Alexandre, es la digresión más grande del libro de Alexandre, y en él encontramos, por influencia de la Hilas Latina, no de la Ilíada, la descripción del escudo de Aquiles, que es más o menos esto. Voy a volver a compartir mi ventana, Elizabeth, perdón. Ahí voy, y ya casi voy a acabar, se los juro. Aquí está. Dice esto. Esta es la obra del escudo de Aquiles. Dice,
Bueno, aquí está hablando del planto que tiene por Patroclo, dice, magari era el planto el duelo de quedado, Aquiles non había el pesar olvidado, Fitzo fer otras armas a maestre hortado, nunca durmió buen sueño hasta que fue vengado. Fíjense qué interesante está esto, porque aquí hay muchos cambios, ya no interviene la madre, ya no intervienen los dioses, el que hace el escudo es un maestre hortado, es decir, un maestro, un herrero. En pocas palabras vos quiero destachar la obra de las armas de aquí, que aquí les mandó Far, que si por orden todo lo quisiese notar, sería un breviario que prendía el gran lugar. Omne que por espacio lo quisiese asmar, y veía los pescados cuantos son en la mar, las unas naves ir y las otras tornar, y hay movimiento. Lo que se conserva aquí es esta el fascinante uso de la éfrasis como esta descripción de objetos artísticos, pero que no son estáticos. Esto se adelanta incluso hasta Harry Potter, ¿no? En Harry Potter vemos estas imágenes y cuadros que se mueven y no sé qué. Bueno, esto existe desde la antigüedad clásica. No hay nada nuevo bajo el sol. Las unas naves ir y las otras tornar, las unas parecer y las otras arribar. Y estaban las tierras por poblar y pobladas, los montes y las aguas y las villas cercadas, la torre que ficieron las gentes perjuradas. O sea, ya está hablando aquí de la torre de Babel. Es decir, ya está incorporando incluso elementos absolutamente cristianos que no tienen nada que ver con Homero ni con Aquiles. Y estaban contrarios los vientos principales, cada uno como corren en cuales temporales, como nacen los truenos y los rayos mortales, como son en el año 4 tiempos caudales. Y bueno, aquí después hace una descripción de las estaciones como personajes alegóricos. Y termina esto y dice, non es omne tan necio que vidiese el escudo, que non fuese buen clérigo sobra bien entendido. O sea, gracias al escudo, el hombre puede adquirir muchos conocimientos. El maestro que el Fitzo también desmentudo, o sea, el maestro que lo hizo era muy inteligente, tan inteligente que metió en las armas granado y menudo, es decir, metió en las armas tanto lo gigante como lo pequeño. En conclusión, y ya con esto termino, pues es interesantísimo pensar cómo pues la vida de un ser humano es tan breve, nuestro paso en este mundo es tan breve en comparación con el legado que dejamos pues a las nuevas generaciones. Aquí Homero nos dejó una obra magnífica que muchos siglos después, y ahora en medios tan raros como los medios digitales, estamos discutiendo, y en esta obra deja esta descripción de un objeto artístico que fascinó a los hombres posteriores al propio Homero, a los hombres de la antigüedad tardía, a los hombres de la Edad Media, e incluso esta fascinación, por lo menos para mí, sigue estando presente. Pues muchas gracias por escucharme. Pues un aplauso al doctor Gerardo y al mismo tiempo también un aplauso para el doctor Efraín. No sé si haya preguntas en el chat, podríamos permitirnos un par de preguntas. Levanten su manita si quieren preguntar alguna cosa. Yo lo que quiero es, bueno, en primer lugar, felicitar pues al doctor Gerardo por su libro, y pues sí tengo mucha ansia, mucha ansiedad de No, yo más, créemelo, con el montón de correcciones que me mandaron, pero bueno, está bien. Y pues ya conocerlo y leer todas estas cosas fabulosas que nos contó. Y bueno, leeré algunos comentarios. Pues muchas felicidades, dice Mónica. Gracias, Pati, gracias. Fernando dice que clap, clap, clap. Fernando Rosales dice gracias, doctor Gerardo. Pati Valerdi también dice que muchas gracias, doctor Gerardo. Marisela, que muchas gracias. Bueno, no sé si quisieran algunas cosas que
preguntara hablando de temas del tiempo. Bueno, ya sufrió aquí Felipe Medina y que está haciendo una pregunta. Yo nada más quiero decir para esos temas del tiempo que Efrén y Gerardo nos conocemos desde hace centurias. Bueno, Efrén me conoce todavía cuando no llegaba yo a los 20 años, que es mucho tiempo. Y les cuento el chisme de que Efrén sigue prácticamente igual, así como nos va a patentar el secreto de la eterna juventud. A esta edad ya no es posible cambiar mucho, no te preocupes. Bueno, pero hubo una transición en la que tampoco cambiaste demasiado. Mira, Marisol, Felipe Medina tiene una pregunta. Dice, ¿qué pasó entre la segunda sofística y Leo Spitzer para que la éfrasis pasara de ser una descripción en general a una específicamente de una obra de arte? Uy, está bien heavy esa pregunta, pero está buena, me gustan los retos. Ya también desde la segunda sofística, no quise ahondar en ello por motivos de tiempo, pero ya desde la segunda sofística ya hay un tipo de éfrasis que se centra en objetos artísticos. Y este tipo de éfrasis se llama eicones. Por ahí yo también tengo un artículo, precisamente en el primer congreso de Animalibus, sobre los eicones zoológicos de Filóstrato el Viejo. También se los mando con la doctora Marisol para que puedan tener estos escritos y que resuelvan un poquito sus dudas. Pues pasaron muchas cosas, pasaron un montón de cosas. Estamos hablando, imagínate, Leo Spitzer fue un filólogo alemán que vivió en el siglo XX y tenemos que la segunda sofística se data del siglo II al siglo IV. O sea, tenemos 1600 años que están separando todo eso. Y pasaron un montón de cosas. Entre muchas de esas cosas, pues pasó mucho la ganancia que tuvo la cultura visual. Yo creo, estoy haciendo una hipótesis un poquito al vapor, ¿no? Pero si, por ejemplo, pensamos en el barroco no se puede explicar sino a través de una cultura meramente visual y auditiva, ¿no? Entonces, yo creo que no existe un solo factor que haya determinado el cambio de la conceptualización que se hace sobre el término de éfrasis, sino creo que es multifactorial y en gran medida yo creo que se debe a los discursos precisamente académicos. Espero que haya respondido un poco. Hay otra pregunta para ti, Gerardo, pero antes de hacerla, quisiera recordarles a los asistentes, ahora sí que valga la redundancia, firmar su lista de asistencia. En el chat ya está el link, así es que por favor realicen su trámite. Ahora sí, Gerardo, ¿quieres tú leer tu pregunta o la leo yo? ¿La de Wendy? Wendy Méndez, ajá. Ah, bueno, pues un saludo a Wendy, una querida colega de la UNAM. Dice, ¿hay algún término específico para la capacidad que tiene la éfrasis de hacer, digamos, zoom in o zoom out? Es que recientemente vimos en la clase el libro de Alexandre y es maravilloso cómo cuando describe el escudo de Alexandre podemos ver incluso los objetos bermejos de León. Sí, claro, por supuesto. Hay un término en la éfrasis y el término es enarguella. La enarguella, que fácilmente se podría traducir como energía, pero es un poquito más complejo hablar de enarguella. Y este término no lo acuño yo, lo acuña Jane Batzel, me parece una académica norteamericana, bueno, estadounidense, que habla de la capacidad que tiene la éfrasis para describir movimientos, cualquier tipo de movimientos. Y esto que tú dices que nos lleva de suma, sino
Y esa es la gran magia que tiene la éfrasis. Yo decía, y yo sé, Wendy, que tú eres súper fan de Harry Potter, no sé, pero Harry Potter no se inventó nada, ¿no? Más bien, o la autora de Harry Potter, más bien recuperó un montón de tradición que ha existido pues desde toda la vida, ¿no? Entonces estos cuadros que se mueven, estos acercamientos, pues ya los tenemos en literatura clásica. Ok, bueno, claro, yo quisiera preguntar a Efraín, fíjate que solamente porque la elección de los sapos dentro del corpus tan extenso de Toledo, cuando creo que todos identificamos a Toledo con los monos o con los perros, ¿no? No sé, no soy especialista, por supuesto, de Toledo, pero ¿por qué? ¿Por qué la elección de los sapos? Lo que pasa es que quería establecer una correlación con las pinturas y los poemas de Tablada, y era el motivo que podía establecer ese puente entre los dos. Desde luego que la iconografía de tanto de Tablada como la de Toledo son muy amplias, ¿no? Hay una gran cantidad de animales pintados y descritos por Tablada, pero lo único que podía permitirme establecer el puente entre los dos era justamente la figura del sapo, a propósito de esa moraleja implícita, ¿no? De que el arte representa también lo feo. Partimos de la idea de que el arte es la representación o la manifestación de lo bello, pero justamente como dice Eco, lo feo no está en el objeto, está en la mirada, ¿no? De manera que, bueno, pues a final de cuentas, también los objetos feos, grotescos, son objetos estéticos, ¿no? Esa fue la razón. Bueno, no sé si haya una pregunta, estamos casi ya en... bueno, Rusel Yo quiero señalar algo, Marisol. Levantó la mano. A ver, Gerardo, luego vamos... No, vamos a dejarle a Rusel. Bueno, entonces Rusel, adelante. Sí, hola, buenas noches ya. Pues agradecerle a ambos, ¿no? Estas aproximaciones. No prendo mi cámara porque tengo muy mala conexión aquí en San Cristóbal. Pero bueno, sobre todo enfocarme en la exposición del doctor Efren. Es muy interesante, ¿no? Su aproximación. Y esto justo me llevó a pensar, ¿no? Sobre el abyecto como aquello, entre comillas, lo feo, lo que comentaba en un principio, que no respeta como los límites o lugares, y que se construye en el no reconocimiento en los otros, y que incluso este abyecto o la estética también de lo feo y la muerte, ¿no? Esto justo también me llevó a pensar en la novela de Maitreya, de 1978, de Severo Sarduy, un literato cubano, donde se habla también del cuerpo purulento, hinchado, pero también habla de los pies y las manos coaguladas a partir de la estética de la saliva y la orina, desde la influencia, ¿no? de esos tiempos sobre el SIDA, y esto refiriendo también al cuerpo hinchado y moribundo de estas personas, ¿no? Que también eran consideradas como monstruos o inclusive como un sapo. Así que agradezco muchísimo su exposición. Gracias a ti, Russell. Efectivamente, como dice el poema, nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y creo que lo feo está en nuestra mirada, ¿no? Nosotros somos los que miramos y proyectamos esa sensación de lo feo. Así es que todos tengan mucho cuidado con la manera de mirar. Gracias, Russell. Bueno, también ya no sé si eso lo dije, pero ya hay junto al link de la asistencia, hay un link de un Drive donde hay texto sobre el seminario. Entonces, si quieren, pueden ir a checar ahí alguna información que les interese si están en este tema. Y la otra cosa es, pues que pueden también escribirle a nuestros ponentes y preguntarle sobre sus trabajos, pues, ¿no?
y seguramente, ahí ya les puso Gerardo su correo. Efren, si nos haces favor de poner en el chat tu correo para que te contacten, Yo quería comentar algo, Marisol. No sé si todavía tenemos tiempo. Sí, dinos, ya estamos cerrando, pero adelante. Mira, Efren comenta, solo una moraleja final, las metáforas y las éfrasis no remiten a ningún referente externo, toda alusión es interdiscursiva o intercultural. Me gustaría aclarar, Efren, que en muchas ocasiones sí hay referentes externos y físicos en los que se basaron las éfrasis. Tan es así que la gente que se dedica o nos dedicamos a este rollo de las representaciones visuales, artísticas en literatura, y me parece que el concepto no es mío, el concepto es de Luz Aurora Pimentel, habla de éfrasis inversas, es decir, de descripciones que hicieron nacer objetos de arte o bien objetos de arte que hicieron nacer descripciones. Nada más como un ejemplo está, a ver si puedo compartir a ver si me encuentro, la calumnia de Apeles. Bueno, yo puedo dar uno. Sí. Que es el de Cuevas y Kafka. Cuevas hizo unas ilustraciones para el libro, para la metamorfosis. Pues sí. Mira, por ejemplo. A través de eso sí hubo o sea, como que ya Cuevas ya traía la onda de la deformación y una estética de este tipo, pero específicamente, bueno, a partir de ese momento, pues se explotó toda esta estética de la fealdad o de la deformidad, y de los análisis sobre el cuerpo y del Cuevas que ya todos conocemos, ¿no? Pero ese sería un ejemplo. Sí, claro. Mira, por ejemplo, tenemos a propósito de el fallecimiento de la reina Isabel la semana pasada, pues este objeto que pertenece al The Royal Collection en Inglaterra. Fue un objeto que se llama The Shield of Achilles. Es un objeto artístico que se hizo en oro para un regalo de Jorge VI, me parece, no recuerdo qué rey, pero está basado evidentemente en la descripción del escudo de Aquiles. Es decir, aquí hay un objeto que nace a partir de una descripción literaria, pero también podemos tener lo contrario. Tenemos, por ejemplo, este otro, que es, ay, mira, ya le estoy agarrando la ondita a esta plataforma apenas. Bueno, tenemos este otro objeto que es la calumnia de Apeles. Esta es una obra muy famosa de Botticelli que se encuentra sí le están viendo, ¿verdad? Bueno, déjenme ponerle, a ver, voy a ponerla esta más alto. Bueno, ahí está, la calumnia de Apeles. Esta es una obra de Botticelli que no obstante nació a partir de una éfrasis de otro cuadro que existía previamente en el siglo III antes de Cristo. Un cuadro que se le atribuye a un pintor muy famoso de esa época, que fue el pintor de la corte de Alejandro Magno y que se llamaba Apeles de Cos. La pintura no sobrevivió. Lo que sobrevivió fue la éfrasis o la descripción de la pintura, y fue a partir de ahí que Botticelli, siglos después, estoy hablando de, ¿qué nos gusta? Como 1800 años después, realizó esta pintura a partir de una descripción de otro objeto que sí existió, pero que perdimos. Nada más. Ahí está. Bueno, pues, entonces, si ya no hay otro comentario, ya están ahí los correos, tanto del doctor Efren como del doctor Gerardo, pues no me quedaría otra cosa que decir. Efren nos dice que muchas gracias y que saludos a mi director, que es muy célebre, ¿verdad?
tan célebre como la reina Isabel, pero bueno, pues muchas gracias por supuesto que a los ponentes por su paciencia. Gracias a todos. Gracias a todos los que asistieron, porque estoy viendo aquí 42 almas y que es muchísima gente para un tema un poco extraño, ¿verdad? Porque no es como el tema de los más comunes, y no es como, bueno, yo no sabía que fuera tan taquillero, ahora nos vamos a vender más caro, porque vemos que sí atraemos mucho público. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes. Gracias a Coral Velázquez, que también va a participar con nosotros en alguna sesión del seminario. Ya hubieron por ahí otros ponentes. Felipe Medina, que preguntó, también va a estar con nosotros. Bueno, saludos entonces a todos. Un abrazo. Pues muchas gracias. Y nos estaremos viendo dentro de un mes. Así es que por favor ténganlo muy bien pendiente ahí en su agenda. Y pues nos seguimos en contacto. ¿Sale? Aplausos para los doctores. Bueno, podemos aplaudirle con ellos. Ya con el micrófono. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos, nos vemos el próximo mes. Saludos. Gracias. Hasta pronto.